conferencia es, ahora es el momento de estar despiertos. Hermano Marco Sánchez, lo escuchamos. El 27 de junio del año 2022 fueron ingresadas al hospital 5 personas en estado de gravedad. Tras unos minutos de estar en emergencias, tristemente 2 personas perdieron la vida. ¿Cuál fue la razón? Bueno, esas personas se encontraban viajando desde los Yungas a La Paz y el conductor que manejaba el Trufi por el cansancio se quedó dormido. La movilidad se embarrancó y tristemente 2 de sus pasajeros perdieron la vida. Dormir es una de las necesidades más importantes que tiene el ser humano. Muchos de nosotros disfrutamos esta etapa de la vida, que es dormir, pero dormir nos pone en una etapa de inactividad de nuestro cuerpo. Hacerlo en el momento menos indicado traería trágicas consecuencias, como en la experiencia que acabamos de escuchar. Lo mismo sucede en sentido espiritual. El conductor del Trufi se quedó dormido unos cuantos segundos. ¿Cuáles fueron las consecuencias? La muerte de 2 de sus pasajeros. En sentido espiritual, también podemos quedarnos dormidos un momento, pero las consecuencias pueden ser igual de desastrosas. ¿Por qué decimos esto? Bueno, hermanos, porque estamos seguros y convencidos con el estudio de la Biblia de que vivimos en la parte final de los últimos días de este sistema de cosas, como dice 2 Timoteo 3, 1 al 5. También nuestros días se parecen a los días que vivió Noé, donde la mayoría de las personas en ese tiempo se dedicaba a hacer sus actividades y no hacían caso al mensaje que Noé estaba proclamando en esos días. Hoy día estamos viviendo en una situación parecida, como la que vivió Noé. Nosotros día tras día predicamos a las personas, pero lamentablemente la mayoría de las personas no nos hace caso. Muchos no escuchan el mensaje, algunos se burlan, hasta nos tratan de locos porque nos dicen que las cosas siguen igual y eso que llevamos llevando el mensaje mucho tiempo. Podemos ver, por favor, juntos el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Acompáñenme, por favor, en la lectura de la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Ahí dice, ante todo, tienen que saber que en los últimos días aparecerán burlones con sus burlas y actuarán de acuerdo con sus propios deseos y dirán, ¿dónde está esa prometida presencia de él? Porque desde el día en que nuestros antepasados se durmieron en la muerte, todas las cosas siguen exactamente igual que desde el principio de la creación. Entonces, ¿cuál es el peligro para nosotros que conocemos la Biblia? Adoptar o que nos dejemos contagiar por un pensamiento parecido al de que leímos en Segunda Pedro. ¿Cómo podría pasar esto? Bueno, permítanme preguntarles, ¿cuánto tiempo lleva usted esperando que llegue el fin de este sistema de cosas? Tal vez 5 años, 10 años, 20, 30. Algunos en la congregación llevan esperando 40 años o más. Bueno, hermanos, no permitamos que la impaciencia, ni mucho menos la actitud de este mundo nos contagie, porque estas cosas pueden hacer que no estemos convencidos de que vivimos en los últimos días. Pero a pesar de todo esto, ¿qué debemos hacer todos nosotros? Debemos prestar atención a una advertencia que nos dio nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es esta advertencia? Por favor, podemos leer juntos la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 4 al 6.
Por favor, podemos leer juntos la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos 4 al 6. Dice, pero ustedes, hermanos, no están en la oscuridad como para que ese día los sorprenda, del mismo modo que el día sorprendería a unos ladrones. Pues todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no les pertenecemos ni a la noche ni a la oscuridad. Por lo tanto, no nos durmamos como hacen los demás. Quedémonos despiertos y mantengamos nuestro buen juicio. Nota la clave de estos versículos que acabamos de leer, es la de mantenernos despiertos, espiritualmente hablando, y de mantener el buen juicio. ¿Qué es el buen juicio? Bueno, el buen juicio es la capacidad de tomar sabias decisiones basada en los principios y en las leyes que encontramos en la palabra de Dios, la Biblia. Quiere decir que si yo me mantengo alerta, confío en Jehová, me mantengo espiritualmente ocupado, entonces voy a tomar sabias decisiones, voy a obedecer lo que dice la Biblia. Entonces tendré buen juicio y estaré despierto. Ahora surge la pregunta, ¿será fácil permanecer despiertos espiritualmente? Bueno, de manera seglar o cotidiana, cuando por alguna razón nos desvelamos, nuestro cuerpo al día siguiente lo siente, quiere descansar, quiere dormir. En sentido espiritual pasa lo mismo. Debemos recordar que quien gobierna este mundo es Satanás, el diablo. Él está controlando el mundo y lo utiliza a la gente para distraerlo. Es como si él nos durmiera o nos sedara en sentido espiritual. Utiliza muchas cosas, todo lo que tiene a su alrededor, todo lo usa a su favor, como las diversiones, problemas de dinero, problemas de salud. Ahora vamos a ver qué dijo nuestro Señor Jesucristo sobre qué cosas nos pueden distraer, que no son cosas necesariamente malas o que la Biblia condena, pero que sí debemos tener cuidado. Veamos lo que mencionó nuestro Señor Jesucristo. Por favor, leamos juntos el Evangelio de, según Lucas, capítulo 21, versículos 34 y 35. El Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 34 y 35. Ahí dice, pero vigílense a ustedes mismos para que su corazón nunca llegue a estar abrumado, o como dice la nota, sobrecargado, por comer en exceso y beber en exceso, y por las preocupaciones de la vida. Y de repente ese día los tome por sorpresa, como una trampa, porque vendrá sobre todos los que habitan en la superficie de toda la tierra. Jesús advirtió que debemos cuidar nuestro corazón, vigilar el corazón, no sobrecargar nuestro corazón. Vamos a ver, por favor, una primera imagen que nos va a ayudar a entender mejor este punto. Si podemos poner, por favor, la primera imagen. Jesús nos dijo que deberíamos tener cuidado con comer y beber en exceso. ¿Se estaba refiriendo Jesús al alimento que ingerimos diariamente, todos los días, en nuestras comidas o a las bebidas que tomamos como el agua? Bueno, Jesucristo se estaba refiriendo a las preocupaciones de la vida. En la imagen podemos ver algunas preocupaciones que todos tenemos. Hay un primer recuadro en la parte de la izquierda. Se ve a una mujer que está preocupada porque está viendo los gastos que tiene todos los meses. Al igual que nosotros, ella seguramente tiene que pagar sus gastos, sus servicios básicos, tal vez gastos de comida, de transporte o algún gasto extra. Y estos gastos los vamos a tener hasta que acabe el sistema de cosas. Esta es una preocupación que tenemos todos los días. En el segundo recuadro, en el del medio,
Vemos ahora una familia que tiene hijos. Bueno, ellos lastimosamente están en una pequeña discusión. Tal vez tienen problemas con el dinero que no les alcanza o por la crianza de su hija. Y esto incluso le afecta a la pequeñita porque se está tapando los oídos. En el último recuadro vemos a un hombre que está yendo a una consulta con el doctor. Por el semblante del hombre, tal vez le está diciendo al doctor que tristemente se le ha diagnosticado una enfermedad crónica de por vida y que tiene que iniciar un tratamiento lo más antes posible. Son angustias que todos tenemos. Jesús dijo que evitemos el exceso. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús con esto? Bueno, estas preocupaciones o inquietudes no podemos eliminarlas. Las vamos a tener hasta que dure este sistema de cosas. El problema es cuando nos centramos o nos enfocamos demasiado en estas preocupaciones y dejamos de realizar nuestras actividades espirituales por enfocarnos demasiado en nuestras inquietudes. Nuestra amistad con Jehová la dejamos en segundo lugar. Gracias por la imagen. También podemos hablar de las diversiones, el esparcimiento, que no tiene nada de malo. Jehová quiere que nosotros seamos felices, que disfrutemos de la vida. Por ejemplo, a muchos les gusta ir de paseo, conocer lugares turísticos, ir a los parques o practicar algún deporte. Lo malo es que nos concentremos demasiado en esas actividades y dejemos a Dios en segundo plano. Para ilustrarlo, imagínese usted por un momento que está en medio de una zona de guerra, en medio de un campo de batalla, y a lo lejos usted ve a un francotirador que está apuntando directo a su corazón. ¿Qué hará usted? ¿Se quedará ahí sin hacer nada? Bueno, las intenciones del francotirador son claras, quiere apuntarle directo a su corazón. Entonces lo que usted va a hacer en su buen juicio es escaparse, ocultarse de esta bala, porque si le llega puede perder la vida. Lo mismo sucede en sentido espiritual. Tenemos a un francotirador apuntando a nuestro corazón simbólico. Lo hace los 7 días de la semana, los 365 días del año. Satanás y sus demonios quieren destruir nuestro corazón para que dejemos de servir a Jehová. ¿Cómo lo hace? Él utiliza balas o proyectiles, que son estas inquietudes de la vida que acabamos de mencionar, que tienen el objetivo de alejarnos de Jehová. Ahora, viendo que la situación es difícil, será posible que logremos mantenernos despiertos? ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, sí podemos mantenernos despiertos. Veamos lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Por favor, leamos juntos el Evangelio de Lucas, nuevamente, capítulo 21, el versículo 36. Leamos juntos, por favor, el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 36. Ahí dice, por lo tanto, manténganse despiertos y rueguen todo el tiempo que logren escapar de todas estas cosas que tienen que suceder y puedan estar de pie delante del Hijo del Hombre. Jesucristo dice que para mantenernos despiertos es muy importante que oremos a Dios. Y una forma específica de la oración es hacer ruegos todo el tiempo, rogar o suplicar a Jehová que nos ayude día a día. ¿Cuánto tiempo lleva usted enfrentando una salud delicada? Bueno, cuénteselo a Jehová. Dígale cómo se siente, que a veces no puede aguantar. Deje la situación en manos de él. Pídale que le dé paz y tranquilidad. ¿Tiene algún problema económico? Sus ingresos ya no le alcanzan.
Háblele del asunto a Jehová. Recuerde que Jehová prometió que se encargaría de usted materialmente. Como dice el estudio de la Atalaya que vamos a estudiar, recuerde que la mano de Jehová nunca es demasiado corta, siempre nos dará lo necesario para vivir. Eso podemos pedirle a Jehová en oración. Ahora vamos a analizar cuatro aspectos, si quiere tomar nota, que nos van a ayudar a mantenernos despiertos en sentido espiritual, por más difícil que sea la situación. El primer punto, haga más fuerte su amistad con Jehová. Podemos leer juntos, por favor, la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 10. Filipenses, capítulo 1, versículo 10. Ahí dice, que se aseguran de qué cosas son las más importantes, para que no tengan ningún defecto y no hagan tropezar a otros hasta el día de Cristo. Entonces, ¿qué es lo más importante que debemos hacer? Bueno, fortalecer nuestra amistad con Jehová. ¿Puede pensar, por favor, en un momento en su mejor amigo, en su mejor amiga? ¿Cómo llegó a ser cómo se convirtió esa persona en su mejor amigo? Bueno, seguramente usted empezó a tener una comunicación constante con él. Empezó a conocer su persona, sus gustos, sus cualidades, sus proyectos, a su familia. Lo mismo pasa con nuestra amistad con Jehová. Tenemos que conocer profundamente a Él, saber qué piensa, qué espera Él de nosotros, qué futuro Él nos promete. Así vamos a lograr tener una fuerte amistad con Jehová. ¿Qué tenemos que hacer para lograrlo? Bueno, debemos leer, meditar y poner en práctica lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. También asistir constantemente a todas nuestras reuniones de la congregación, celebrar la adoración en familia o nuestro estudio personal. Así vamos a fortalecer nuestra amistad con Dios. ¿Recuerda la experiencia del inicio de la introducción? Tal vez este conductor no se hubiera quedado dormido si tal vez ingería alguna galletita o algún dulce o si tomaba agua. De la misma manera, nosotros mientras más estemos alimentados espiritualmente, mientras mejor estemos alimentados leyendo la Biblia, va a ser más difícil que nos durmamos en sentido espiritual. Un segundo punto, no permita que este sistema lo distraiga y lo atrape. No usemos al máximo el mundo de Satanás, el diablo, ya que él ha diseñado este mundo para distraernos de lo que realmente vale la pena. Es muy fácil perder el tiempo en pasatiempos que no son malos, pero que quizás nos roban el tiempo de las actividades espirituales. Hay muchos que les gusta leer libros, revistas, ver la televisión, pasear en centros comerciales, navegar en Internet, estar en las redes sociales. Si bien estas cosas no son malas, pero se convierte en algo malo cuando las horas que deberíamos dedicar a Jehová Dios las dedicamos a estas cosas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no usar el mundo al máximo y no dejar que la mentalidad de este mundo se arraigue en nuestra mente y corazón. Un tercer punto es que debemos estar atentos al cumplimiento de las profecías bíblicas. Jesucristo cuando estuvo en la tierra dio una lista detallada de sucesos que ocurrirían en los últimos días. En Lucas capítulo 21 dijo que habría guerras, hambre, terremotos, incluso epidemias. Hablando de las epidemias, hermanos, ya llevamos 5 años y más
desde que ha habido una de las epidemias más grandes que ha vivido la humanidad, el COVID-19. Según registros oficiales, esta pandemia se cobró la vida de más de 7 millones de personas, siendo la quinta epidemia más grande de toda la historia. Le tocó sufrir las consecuencias, perdió algún familiar o algún amigo por culpa de esta pandemia, se enfermó, temió por su vida o el confinamiento le afectó a su salud emocional o a su economía. Esta situación nos deja claro que se están cumpliendo las profecías que dice la Biblia. Jesucristo también mencionó el hambre. Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2023, aproximadamente 750 millones de personas en el mundo pasaron hambre, lo que representa uno de cada 11 habitantes. Y escucha esta cifra. Cada día mueren de hambre 24.000 personas en el mundo. Quiere decir que cada hora mueren de hambre 1.000 personas. Y siendo más específicos, quiere decir que en lo que va la reunión, cerca de 500 personas habrán muerto por hambre. Todos estos sucesos muestran que vivimos en la parte final de los últimos días. Debemos estar atentos al cumplimiento de las últimas profecías. Un cuarto punto que nos va a ayudar. Ayude a otros a despertar. Para mantenernos alertas con buen juicio, debemos predicar las buenas nuevas del reino. Tenemos que estar enseñando a otros lo que Jehová Dios promete. Sería muy difícil decir que somos siervos de Jehová si no predicamos, porque la predicación es la principal labor de un siervo de Dios. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, Él dijo, si pueden ir a predicar, o si tienen tiempo, o si tienen ganas. No, Jesucristo dijo, vayan, hagan discípulos. Esto es un mandato que todos nosotros debemos estar obedeciendo. Veamos cómo nos beneficia personalmente la predicación. Por favor, leamos juntos la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. La primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Dice, presta constante atención a tu conducta y a tu enseñanza. No dejes de hacer estas cosas, pues así te salvarás a ti mismo y también a los que te escuchan. También nosotros nos beneficiamos de predicar. ¿Verdad que cuando hablamos de Jehová y de su reino se fortalece nuestra fe y nuestro amor hacia Jehová? ¿Verdad que la predicación nos ha ayudado a cultivar cualidades cristianas como la humildad y la paciencia? ¿No es cierto que cuando participamos en la predicación nos sentimos felices? Muchos cristianos han tenido la bendición de enseñar la verdad a otras personas, que han tenido la bendición de enseñar la verdad a otras personas, han experimentado la alegría de ver cómo el Espíritu de Dios les ayuda a mejorar su vida. Entonces, para mantenernos alerta, debemos predicar a otros y así ayudarles a despertar. Bien, hermanos, poner en práctica los anteriores 4 puntos es muy importante para mantenernos despiertos, porque sabemos que el día de Jehová está cerca. ¿Cómo empezará esto? Bueno, debemos estar muy pendientes de la siguiente profecía. ¿Podemos leer juntos, por favor, este último texto? La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 3. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 3. Ahí dice, ahora bien, hermanos, no necesitan que se les escriba nada sobre los tiempos y las épocas,
Porque ustedes saben muy bien que el día de Jehová vendrá exactamente como un ladrón en la noche. Cuando los hombres estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de parto de una mujer embarazada, y de ninguna manera escaparán. El día de Jehová tomará a todos por sorpresa. En el versículo 1 se menciona que no necesitamos que se nos escriba o que se nos mande una carta diciéndonos la fecha en que llegaría el fin. No, sino Jesucristo nos dijo que debemos mantenernos alerta, porque llegará como un ladrón en la noche. ¿Los ladrones avisan cuándo llegarán a casa? Bueno, no, ellos vienen en el momento menos esperado. Lo mismo va a ocurrir con el día de Jehová. ¿Qué indicios tenemos de que va a llegar el fin de este sistema de cosas? Bueno, el apóstol Pablo dijo que cuando las naciones o los gobiernos estén diciendo paz y seguridad, entonces destrucción repentina. Tenemos una segunda imagen que podemos colocar, por favor, que nos va a ayudar a entender mejor. En el primer recuadro de color azul se ve que están reunidos en la ONU, en la Organización de Naciones Unidas, donde están reunidos los representantes o los gobernantes de la Tierra. Se ve incluso que hay unidad de diferentes líneas políticas. Incluso la religión falsa está metida ahí al medio. Los gobiernos y las potencias de este mundo nos harán creer que mientras el mundo esté en peligro, con guerras, desastres naturales, una economía por los suelos, llegará un punto en que los gobiernos nos dirán, tranquilos, no se preocupen, lo tenemos todo bajo control, hay paz y seguridad. Lo que sucederá después de este anuncio es destrucción repentina. Podemos ver el segundo recuadro de la derecha, de color amarillo. ¿Qué está sucediendo allí? La destrucción de la religión falsa. Podemos ver a todas las autoridades, gobiernos, los ejércitos volcándose en contra de la religión falsa. Entonces debemos permanecer alertas porque está muy pronto a suceder por todo lo que estamos viviendo. Muchos creerán esta mentira de paz y seguridad, que los gobiernos lograron resolver los problemas, lograron mantenerse unidos, pero recordemos que esto no es así. Como leímos en Tesalonicenses, ahora sí viene la destrucción de la religión falsa, que va a marcar el inicio de la gran tribulación. Para muchos de nosotros esto va a ser algo maravilloso, porque es eso lo que nosotros estamos anhelando, que ya se acabe este sufrimiento, que se acaben las injusticias, las enfermedades, entre otras cosas. Gracias por la imagen. Ahora es el momento, hermanos, de quedarnos despiertos y hacer caso a los recordatorios. Es difícil porque todos tenemos inquietudes, problemas, todos los días. Esto nos puede producir cansancio, pero en sentido espiritual vamos a estar felices, despiertos, porque contamos con Jehová. Él siempre está a nuestro lado dándonos su ayuda. Recuerden las cuatro ayudas que analizamos. Sabemos que todo este sufrimiento es algo pasajero y que muy pronto llegará el paraíso que estamos anhelando. Por eso, hermanos, sigamos trabajando estos puntos para que nuestro sueño espiritual no nos domine, sino que al contrario, venzamos ese sueño y estemos en ese nuevo mundo que Jehová nos promete. Muchísimas gracias, hermano Marco Sánchez, por su presentación, por su discurso.